Con el estudio bíblico de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La semana pasada estuvimos estudiando esa oración de paz y estuvimos centrándonos en el versículo 6. Vimos esas cosas que teníamos que echar, que expulsar, que echar de nosotros en la oración, porque el versículo 6 decía, por nada estéis afanosos. Y debíamos echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por nada estéis afanosos. Los afanes de la vida, los afanes de las circunstancias, los afanes del pecado, los afanes incluso del servicio a Dios, todos estos afanes deben ser echados a los pies de Cristo y deben ser dejados allí. Pero vimos también la semana pasada cómo estructurar esta oración de paz. No solamente lo que tenemos que echar de nosotros en esta oración de paz, sino cómo debemos orar. Y vimos cómo debemos traer nuestras peticiones que sean conocidas delante de Dios, aunque Él sabe todo, pero a Él le gusta que nosotros le vengamos con nuestras peticiones y hacer que sean conocidas delante suya, como en toda oración, en ruego y en acción de gracias. No debemos guardarnos estos afanes y problemas y ansiedades para nosotros, sino traérselas al Señor en oración, en todo momento. Y dejarlos, estos afanes y problemas con Él, para que Él se ocupe de ellos conforme sea su voluntad. Esa es la oración de paz que vimos la semana pasada. Pero en el día de hoy queremos ver el otro lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda se ve en el versículo 7. Si vimos la oración de paz en el versículo 6, ahora en el versículo 7 veremos la paz de la oración. La paz de la oración. Y antes que nada queremos orar al Señor. En oración, venir al Señor y pedirle que nos ayude a entender su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento venimos a ti y te pedimos que alumbres nuestro corazón, alumbres nuestra mente, que nos des un corazón tierno para escuchar tu palabra y para saber lo que tú nos quieres decir, lo que tú nos quieres explicar, lo que tú nos quieres mostrar en tu palabra. Gracias, Padre, por tener tu palabra aquí delante nuestra, y pido, Señor, que tú nos enseñes y que nos moldees más y más conforme a Cristo, que sigamos su ejemplo, que seamos más hechos conforme a su imagen. Y, Padre, que tú nos transformes por medio de la renovación de nuestro entendimiento cada día. Enséñanos a orar, oh Padre, enséñanos a orar y enséñanos lo que tenemos en esta oración, esta gran paz que tenemos. Pido todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. El viento soplaba con un poder inmenso y las olas se levantaban imponentes. Allí en medio del mar tempestuoso, había una pequeña barca, sin nada que hacer ante la impetuosa tempestad que se había desencadenado. Las furiosas olas rugían de aquí para allá y se estrellaban contra la barca, y la barca, comenzaba a anegarse y a llenarse de agua. Había 13 hombres en esa barca, y 12 de ellos estaban aterrorizados. Habían estado en el mar muchas veces, pero nunca habían visto algo semejante. Pero el tercer hombre no parecía
estar preocupado. Es más, el tercer hombre estaba completamente dormido. El contraste de la noche al día. Así era el contraste entre la tempestad que azotaba la barca y la paz que tenía este hombre dormido. Y sabéis de quién hablo, ¿no? Por supuesto, de nuestro Salvador y de aquel evento cuando iban en el lago de Galilea, en el mar de Galilea, y hubo esa gran tempestad. Los discípulos vinieron a él gritando: Maestro, Maestro, que perecemos. Y Jesús se levantó, reprendió al viento y se hizo la calma. Pero también reprendió a los discípulos. También había una reprensión para ellos y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Si de verdad confiáis en Dios, si de verdad confiarais en el Altísimo, entonces podéis tener paz en medio de la tempestad. Paz en medio de la tempestad. No sé si algunos sabéis aquel corito que dice: con Cristo en tu barca todo marcha feliz. Y así es como puede Dios obrar en nuestras vidas, que aún en medio de la tormenta podamos tener paz y gran paz. No sé cómo estás tú ahora mismo en tu vida, pero si tu vida se parece en algo a la mía, estoy seguro que habrás pasado por tormentas, o quizá las vas a pasar dentro de poco, o quizás estás pasando ahora mismo por una tormenta. Así que en este texto, en el versículo 7, creo que es un texto muy relevante para nosotros, porque nos habla de la paz de Dios que podemos tener incluso en el día de hoy. En estos tiempos de tanta dificultad, de tantos problemas, de tanta ansiedad, de tanto afán, de tanta incertidumbre, podemos tener paz, la paz de Dios. El texto en el versículo 7 comienza con una palabra que muchas veces nos la saltamos, y es esa pequeña conjunción que dice y la paz de Dios. No dice directamente la paz de Dios, sino que dice y. Y eso es muy importante porque nos muestra que todo lo que vamos a ver en el día de hoy, todo lo que vamos a ver sobre esta maravillosa paz, solo viene a nosotros a través de la oración, a través de lo que vimos la semana pasada. Cristiano, hijo, hija de Dios, ora y desecha estos afanes, por nada estés afanoso, y entonces disfrutarás de la paz de Dios. Cristiano, hijo o hija de Dios, ora y ven al Señor con tus peticiones, con ruego, oración y acción de gracias, y entonces podrás disfrutar de la grandiosa y maravillosa paz de Dios. Queremos ver dos cosas, simplemente dos cosas sobre esta paz. Veremos los atributos de esta paz y la acción de esta paz. Pero en primer lugar, veamos los atributos de esta paz. Porque nos dice aquí que esta paz es la paz de Dios. Es una paz divina, es una paz divina. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos la paz de Dios? ¿A qué nos referimos? No se refiere a la paz que hay en Dios mismo. Dios no se irrita, no tiene pasiones como nosotros, sino que el Dios Trino es un Dios que entre las personas de la Trinidad hay completa, infinita y perfecta paz. Dios no es como nosotros, que se irrita, que hoy está bien o mañana está mal, que hoy está deprimido y mañana está alegre. No, Dios tiene una completa paz en sí mismo. Pero Pablo no está hablando de esa paz cuando habla de la paz de Dios. Tampoco está hablando de nuestra paz con Dios, aquella paz que se efectuó cuando fuimos reconciliados con Él, cuando fuimos salvos por gracia, cuando Cristo nos limpió de nuestros pecados, cuando nuestro amado Salvador nos salvó, nos trajo a su Padre, nosotros que estábamos como enemigos, rebeldes, nosotros que le habíamos declarado la guerra a Dios, nosotros que merecíamos la muerte, pero Cristo, el Hijo de Dios, nos trae a su Padre, nos hace amigos, nos hace hijos y nos da unas condiciones de paz, un tratado de paz que nada tiene que ver con las condiciones de paz y con los tratados humanos. Pero Pablo tampoco está hablando de esta paz con Dios, no habla de la paz que hay en Dios ni de la paz que tenemos con Dios, sino que nos dice aquí la paz de Dios. Y Pablo se está refiriendo a la paz que Dios nos da. Por supuesto, esta paz de Dios viene como consecuencia de tener paz con Dios. Es porque ahora estamos reconciliados con Dios, porque somos salvos, que podemos tener esta paz de Dios.
Pero Pablo se refiere aquí a esa paz que podemos sentir como hijos suyos cuando no estamos ansiosos por nuestras necesidades, cuando podemos ir a Él confiadamente en oración y encomendar todo en sus manos. Dios es llamado 6 veces en el Nuevo Testamento el Dios de paz. Y esa es una expresión favorita del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que el mero hecho de recordar que nuestro Dios es el Dios de paz, que nos da paz, eso iba a hacer que los cristianos de su época fueran llenos de ánimo para poder vencer sus afanes. Es el Dios de paz el único que nos puede quitar nuestros afanes. Cuando estamos afanados por la presencia del enemigo, ¿qué tenemos que hacer? Mirar al Dios de paz. Mirar conmigo el capítulo 4, versículo 9, ahí en el Filipenses. Las últimas palabras que hemos leído en el versículo 9 dice, y el Dios de paz, ¿qué? Estará con vosotros. Cuando estamos afanados por la presencia del enemigo, sabemos que el Dios de paz estará con nosotros. También cuando estamos afanados por los ataques del enemigo, Pablo le recordaba a los romanos, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Cuando estamos afanados por los ataques del enemigo, podemos saber que el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies y podemos tener esa paz. Cuando estamos afanados por nuestros pecados recurrentes que caemos una y otra vez, debemos saber que el mismo Dios de paz nos santificará por completo. Ese era el deseo del apóstol Pablo para los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 5:23 les dijo, y el mismo Dios de paz, otra vez esa frase de Dios de paz, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también cuando estamos afanados por nuestra debilidad y nuestra falta de aptitud o nuestra falta de habilidad, también el apóstol Pablo nos recuerda en Hebreos 13, 20 al 21, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Que el Dios de paz os haga aptos para toda buena obra. En todos estos afanes podemos recordar que el Dios de paz estará con nosotros, que el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies, que el Dios de paz nos santificará y nos quiere santificar por completo y que el Dios de paz nos quiere hacer aptos para toda obra buena, para hacer su voluntad. Pero más que nada, esta paz de Dios de la que estamos hablando viene del príncipe de paz, de nuestro Señor Jesucristo. No es este príncipe de paz el que tantas veces dijo en su ministerio aquí en la tierra, le dijo a la gente, no temáis, no os afanéis, no temáis. Jesús es el príncipe de paz. Y cuando Él vino a este mundo, los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Buena voluntad para con los hombres. Cuando Cristo vino a Jerusalén, las multitudes cantaron, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Este príncipe trajo paz. Él mismo es el que cuando resucitó de los muertos les dijo una y otra vez a sus discípulos, cuando que estaban preocupados, les dijo, paz a vosotros. Y por supuesto, la paz de Dios en Cristo no es la paz de la que habla el mundo. Por supuesto, no hay comparación. Si vas a internet o pones en Google o YouTube paz, seguramente te saldrán cursos de meditación, de yoga y más tonterías así, que dicen que si haces estas cosas vas a tener más paz, vas a poder dormir mejor, vas a poder olvidarte de tus preocupaciones, pero no dan verdadera paz. Podrás estar más relajado quizás, pero no con verdadera paz. También este mundo cree que paz significa que cuando no hay guerras, eso es paz. Pero mientras haya pecado en este mundo, va a haber guerras. Guerras nacionales, guerras personales también, guerras familiares, guerras matrimoniales, batallas y peleas en todos los frentes por el pecado del hombre. Incluso muchas veces este mundo da premios Nobel de la paz, pero no es la verdadera paz la que habla nuestro Señor Jesús, la única por la que podemos ser salvos.
La única que da el Señor cuando somos salvos. La paz del mundo, si se puede llamar paz, es solamente superficial. Hay organizaciones como las Naciones Unidas que se supone que se hacen para que haya paz en el mundo, para promover la paz mundial. Y dicen, mira, para que no haya guerras entre ciertos países, pero luego dejan que en otros países haya guerras y no les importa eso. Para que no haya genocidios, dicen, pero luego promueven el mayor genocidio de la historia contra los más indefensos, que son los bebés. Porque el aborto ya ha matado a más personas que ninguna guerra en la historia. Y habla de paz este mundo y de paz, pero no tienen ni idea de lo que es la paz. No saben lo que es la paz. Y esto me recuerda a una historia en el Antiguo Testamento. Dos reyes se juntaron, un rey malvado, un rey con una familia malvada, el hijo de Acab, se llamaba Joram, se juntó con otro rey que se llamaba Jehú. Y el hombre Jehú era un rey que Dios había puesto para hacer venganza contra sus enemigos. Y en Segunda de Reyes 9:22, cuando vio Joram, este rey malvado, a Jehú, le dijo: ¿hay paz, Jehú? ¿Hay paz, Jehú? Y este rey Joram, su madre era Jezabel, quien se había entregado a la brujería, a la hechicería, a la fornicación, a la maldad. Y cuando vio Joram, este rey malvado, a Jehú, le dijo: ¿hay paz, Jehú? Y Jehú respondió: ¿qué paz? ¿Qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías, ¿cómo va a haber paz? ¿Qué paz? Y nosotros, como cristianos, cuando el mundo habla de paz, les podemos decir: ¿qué paz? ¿Qué tenéis que decir de paz? ¿Cómo va a haber paz? ¿Cómo va a haber paz con todo el pecado que se promueve en este mundo? ¿Cómo va a haber paz si este mundo se entrega a sus pasiones y deseos, a todas las maldades posibles que pueden haber? ¿Cómo va a haber paz? No, sin Cristo es imposible. Por más organizaciones que se inventen, sin Cristo es imposible la verdadera paz. No es Él el que dijo en Juan 14:27, Cristo dijo: la paz os dejo, la verdadera paz. Está hablando de la verdadera paz y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Y luego dijo: yo no os la doy como el mundo la da, porque lo que da el mundo es algo completamente distinto a la paz de Dios. Y luego dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la paz que Dios nos quiere dar, una paz divina, una paz que viene de Él. No es como la del mundo, una paz divina, pero también es una paz superior, porque dice el texto en Filipenses 4, versículo 7, dice: la paz de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz superior. Esa palabra, sobrepasa, nos habla de algo que está por encima, de algo superior en rango, en autoridad y en poder. Esta paz de Dios está por encima de lo que nosotros podemos comprender. Y esta es la experiencia de tantos cristianos. Cuando Dios nos da esta paz es mucho más de lo que podemos comprender. Y muchos cristianos, muchos que ahora son cristianos, por mucho tiempo buscaron algo de paz. Y la buscaron en las amistades y en hacer las cosas que hacen tus amigos, y en ir por ahí, por allá con muchos amigos, y pensaban que encontrarían paz. Pero no encontraron la paz en las amistades. Muchos otros buscaron la paz mediante una relación amorosa y pensaban que por volcarse en una relación amorosa entonces podrían tener paz en su corazón. Pero no fue así y muchos tuvieron que ir de una a otra relación buscando esta paz. Otros buscaron la paz interior en realizarse como persona, quizá en su trabajo, quizá en los estudios, en el conocimiento, o en alguna tarea, en algún hobby. Pensaron que eso les realizaría como persona y entonces sentirían paz interior, pero tampoco. Otros buscaron la paz interior en la familia, pero tampoco la encontraron allí. Otros buscaron paz interior en buenas obras, en dedicarse a hacer bienes para la comunidad, en hacer trabajos para ONGs, en dedicarse a buenas obras, y eso dará paz, pero tampoco la encontraron allí. E incluso en la religión, muchos buscaron la paz en la religión, pero tampoco la encontraron en la religión. Y les ha pasado a muchos, como decía el profeta Jeremías: esperamos paz y no hubo bien, día de curación y he aquí turbación. Pero cuando encontraron a Cristo, o más bien cuando Cristo los encontró, entonces descubrimos una paz que sobrepasa todo lo que habíamos soñado, que sobrepasa todo entendimiento. Y aquel que es de verdad Hijo de Dios puede decir con la reina de Saba:
ni aún se me dijo la mitad. Esta paz es mucho mayor de lo que yo nunca había oído. Y así es a todo el que ha disfrutado la paz de Dios. Te pregunto, ¿has disfrutado esta paz de Dios? Si has disfrutado esta paz de Dios, ¿sabes que sobrepasa todo entendimiento? ¿Es una realidad en tu vida? Y por supuesto, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, esta paz que podemos disfrutar y que disfrutamos como cristianos, por supuesto, sobrepasa el entendimiento del mundo y el mundo no la puede comprender. Para ellos es locura, para ellos es una incongruencia, es algo inentendible, no lo pueden entender. ¿Cómo puedes estar tranquilo? ¿Cómo puedes tener paz? ¿Cómo puedes tener calma en medio de todas estas circunstancias, en medio de todas estas calamidades? Pero esa es la paz de Dios. La paz de Dios es, se podría decir, paz por todas partes. Esa es una expresión que encontramos mucho en el Antiguo Testamento, refiriéndose a los reinados de distintos reyes que tuvieron paz por todas partes. Y esto hablaba de paz paz con los vecinos del norte, del sur, del este y el este. Paz por todas partes. Y como cristianos podemos tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y eso significa que es paz por todas partes. Paz para el cristiano en nuestra conciencia, en nuestra alma y en nuestro corazón. Paz en nuestros pensamientos, paz en nuestras palabras y en nuestras acciones. Paz en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Paz en los momentos buenos y en los momentos difíciles y malos. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la paz que está disponible para ti y para mí en el día de hoy. Sí, Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el príncipe de paz y Él nos quiere dar esta paz. Así que hemos visto ya los atributos que se nos describen de esta paz. Una paz de Dios, una paz superior, que sobrepasa todo entendimiento. Pero veamos ahora la acción de esta paz. No solamente los atributos, cómo es la paz, sino la acción. ¿Qué hace esta paz? Esta paz, ¿cómo es que funciona en nosotros esta paz de Dios? ¿Qué es lo que hace en nosotros para que podamos tener esta serenidad, calma, en medio de la tormenta, como la tuvo nuestro Señor Jesús allí en el evento que hemos narrado al principio de la predicación? Y lo principal que hace esta paz de Dios es que nos dice el versículo que guarda. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Lo principal que hace es que guarda. Esta paz es nuestra guardia. ¿Quién nos guarda? No nuestra guardia personal. Sí, has escuchado bien. Aunque no seamos políticos ni famosos, tenemos una guardia personal. Y se llama la paz de Dios. Es que nos guarda. Y la palabra en el idioma original que encontramos aquí, la palabra que encontramos como guardar, en el idioma original griego, no es la que se suele utilizar para hablar de guardar algo, sino que es una palabra militar. Una palabra militar que se refiere a proteger algo, con unos guardias militares para que no haya una invasión hostil. Es un término que nos habla de que una guardia, un grupo de guardias, un grupo de soldados, un ejército quizás está vigilando, protegiendo, guardando algo, quizás una torre, quizás un castillo, quizás una ciudad, para que no haya problemas. Si vais conmigo, por favor, a 2 de Corintios, solo para ver un ejemplo de esta palabra, y que es la misma palabra en el original, 2 de Corintios 11:32, habla aquí de un tipo de guardar que es militar, y dice ahí 2 de Corintios 11:32, en Damasco, está hablando Pablo de lo que le pasó en Damasco, y dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Es decir, este rey malvado quería apresar a Pablo, prender a Pablo. Así que lo que hizo es poner una guardia para vigilar la ciudad, poner a soldados ahí para vigilar la ciudad, para que nadie viniese a sacar a Pablo y para que Pablo no pudiese salir. Así que el término que utiliza Pablo para explicar lo que hace la paz de Dios en nosotros es un término militar. Y eso es muy, muy interesante porque Pablo está mezclando la paz de Dios con la guerra, con un término militar. Y eso es muy interesante porque así es como funciona la paz de Dios en nuestras vidas. La paz de Dios no quiere decir que no va a haber guerra, no, para nada.
sino la paz de Dios significa, y lo que hace es que nos guarda en medio de la guerra. Somos guardados, vigilados amorosamente, protegidos bondadosamente en medio de la batalla. Muchas veces nos levantamos por la mañana y en un día tenemos que lidiar con problemas y preocupaciones, con ansiedades y con afanes, con cargas y con conflictos, y aún así puede ser. Y Dios quiere que dentro de nosotros estemos en paz y que haya una calma que nada la pueda mover. ¿Sabéis qué? Se dice que en el fondo, en las profundidades del mar, por debajo de las olas que se mueven con el viento de un lado para otro, por debajo de las corrientes que hay en el mar, hay una gran calma. Hay una parte de este mar en las profundidades que está en una gran calma, pero una calma que no significa que haya un estancamiento. Y así en nosotros, en lo profundo de nuestro corazón, aunque las olas de la vida y el viento de los problemas lleve a las olas de un lado a otro y haya afanes y haya problemas y dificultades, podemos tener una gran calma y una gran paz de Dios en nuestro corazón. Puede haber paz indestructible dentro de la ciudad, aunque la batalla sea feroz afuera. Puede haber calma en lo profundo de nuestro corazón, aunque en la superficie haya olas inmensas. ¿Y por qué? Porque esta paz de Dios nos guarda como esa guardia guarda un refugio, como esa guardia o ese ejército guarda una ciudad. Así la paz de Dios nos guarda a nosotros. Pero en específico, ¿qué es lo que guarda esta paz de Dios? Nos dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Dice que guarda nuestros corazones. Y cuando la Biblia habla del corazón, seguramente sabéis que la gran mayoría de veces no se refiere al órgano que bombea sangre por todo el cuerpo, sino que habla del centro, del núcleo, del asiento, de la cuna de la vida espiritual, de la voluntad y de los deseos. También se refiere muchas veces al alma cuando habla de corazón. Salomón, que era un hombre muy sabio, le dijo a su hijo que guardara su corazón. Es algo muy importante como cristianos que guardemos nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que somos, sale de nuestro corazón. Todo procede. Lo que pensamos, decimos o hacemos sale del corazón. Y por eso es importante guardar nuestro corazón, y habla también de guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y esas dos palabras, corazones y pensamientos, hablan de nuestra vida interior. El corazón, hemos visto que es la fuente, el origen de las emociones, deseos, pensamientos. Pero los pensamientos siguen perteneciendo a esta faceta interna nuestra. Pero los pensamientos salen del corazón, son el fruto de lo que hay en el corazón. Y cuán importante es guardar también los pensamientos. Tenemos que darnos cuenta que la primera batalla que tenemos y la más importante es una batalla interna, una batalla en la mente. Nuestro corazón va a estar en continuo ataque. Y por eso Pablo en el versículo 8, el versículo de después, les dice en qué cosas deben pensar. ¿En qué cosas deben pensar? Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa es nuestra responsabilidad, las cosas en las que debemos aplicar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos y corazón van a estar en continuo ataque. Satanás es muy listo. Satanás es muy, muy listo. Y el pecado quiere controlarnos. Y quiere controlar el corazón y los pensamientos, porque sabe perfectamente Satanás, sabe perfectamente el mundo, que ahí es donde está el centro de control. Ahí es donde está la torre de operaciones. Ahí en nuestro corazón y nuestros pensamientos es donde realmente se parte el bacalao, si se puede decir así. Todo lo que decimos y lo que hacemos se decide en el corazón y en los pensamientos. Todo se decide ahí. Y por eso en la vida del cristiano el corazón y los pensamientos están en continuo ataque. Pero Dios nos dice
que si acudimos a Él en oración, si le llevamos todos nuestros afanes, si continuamos y perseveramos con Él en oración, entonces su paz nos guardará. Su paz, la paz de Dios, protegerá el castillo de nuestro corazón. La paz de Dios protegerá el castillo y las murallas de nuestros pensamientos. Su paz va a hacer esto. Guardará nuestro corazón de los ataques del diablo, guardará nuestros pensamientos de las tentaciones y distracciones mundanas. Quería llevaros a un texto en Isaías, en el libro de Isaías, el capítulo 26, el versículo 3. Isaías 26, 3 dice, un versículo que quizás muchos sabéis, Isaías 26, 3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y este versículo, si lo comparas con el que hemos leído en Filipenses 4:7, nos muestra la otra parte, la otra cara, el otro lado de una misma realidad. Hemos visto en Filipenses 4:7 que la paz de Dios es la que guarda nuestros pensamientos en Cristo. Y en cierta manera ahí podemos ver la soberanía de Dios. Es su paz la que va a guardar nuestros pensamientos en Cristo. Pero aquí en Isaías 26:3 vemos que si nosotros mantenemos nuestros pensamientos en Dios, entonces Él nos guardará en completa paz, porque dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así que en ese lado vemos la responsabilidad humana, la otra cara de la moneda. Y es un círculo de paz glorioso, porque la paz de Dios guarda nuestros pensamientos para que estén en Cristo. Pero entonces al estar nuestros pensamientos en Cristo y perseverando en Él, entonces Dios nos guarda en completa paz, como dice Isaías 26:3. Así que vamos de uno a otro y esa paz que guarda nuestros pensamientos, entonces así sigue el ciclo. La paz guarda nuestros pensamientos y luego nuestros pensamientos que están en Cristo, Dios nos da completa paz. Podemos pensar en Job, un hombre que fue atacado de una manera feroz ese día fatídico, que perdió todo lo que tenía. Satanás pudo tocar todo lo que le pertenecía y quitárselo, sus posesiones, su familia y su salud. Y aún con toda esa tormenta, ese conflicto que habría en su mente, en el corazón de Job había calma. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardó su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. El diablo pudo atacarlo de afuera, pero su corazón y sus pensamientos estaban bien guardados. Pero por otro lado, él también determinó no pecar con sus labios ni atribuir a Dios despropósito alguno, como leemos en Job, sino adorar a Dios y bendecir su nombre. Él fue guardado en completa paz y por eso sus pensamientos perseveraron en Dios, y vemos ahí la soberanía de Dios. Pero también él determinó que sus pensamientos perseverasen en Dios y fue guardado en completa paz. Vemos ahí la responsabilidad del hombre. Y es por eso que el apóstol Pablo aquí en Filipenses 4 y el versículo 8, justo el versículo después de haberle dicho a los filipenses que la paz de Dios va a guardar sus pensamientos en Cristo Jesús, les dice, pero esperad, estas son las cosas en las que tenéis que pensar. No es que para que nos sentemos y digamos, bueno, pues que la paz de Dios guarde mis pensamientos en Cristo Jesús. No, es algo activo en lo que podemos estar activos. El versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Sí, Dios va a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús, pero nosotros dediquémonos a pensar en aquellas cosas que son buenas, en aquellas cosas que son amables, en aquellas cosas que son de buen nombre, a mantener nuestros pensamientos en Dios mismo y en su palabra. Y es por eso que justo las últimas palabras del versículo 7 en Filipenses 4 dice, en Cristo Jesús. Porque ¿dónde es que Dios va a guardar nuestro corazón y pensamientos? Sino en Cristo Jesús. Él es el refugio, Él es el castillo en el que la paz de Dios protege nuestros corazones y pensamientos. Eso significa que están seguros, que nadie nos puede tocar. Con Cristo en la barca, todo marcha feliz, en paz. Pero eso quiere decir también que si nuestros pensamientos y nuestros corazones son guardados en Cristo Jesús, eso quiere decir también
que Él es el que reina, Él es el que manda, Él es el centro de nuestro corazón y pensamientos. Estamos pensando en Él día y noche. Dijo Jesús cuando estaba en esta tierra: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y eso es una verdad universal. Cualquier persona de este mundo, donde pone su tesoro, allí va a estar también su corazón. Si tu tesoro son las riquezas, allí va a estar tu corazón. Si tu mejor y tu mayor tesoro es tu familia, tu corazón va a estar ahí. Si tu mayor tesoro es Cristo Jesús, tu corazón va a estar pensando y meditando y va a estar en Él. Así es como podemos tener esta paz, con nuestro corazón y pensamientos guardados en Cristo Jesús. Él compró. Cristo Jesús en la cruz del Calvario compró la paz para ti y para mí, para que la podamos disfrutar hoy. Así que todo el tiempo que pasamos afanados y ansiosos sin disfrutar de esta paz, estamos realmente desperdiciando y despreciando lo que Él compró para nosotros. Él compró esa paz de corazón, esa paz de pensamientos. Así que, hermano, hermana, qué gran paz hay disponible hoy para nosotros. La pregunta ¿es una realidad en tu vida o estás viviendo en afanes? Voy a repetir estos versículos. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a ir ahora al Señor en oración, y después que ore yo ahora, si queréis en casa podéis tener un tiempo de oración en el que recordemos aquellas necesidades de la Iglesia y en el que derramemos nuestro corazón al Señor Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, gracias porque en tu palabra aprendemos cómo debemos orar y aprendemos también esta gran paz que tú nos quieres dar. Gracias porque esta paz es a través de la oración. Es una paz que tú das a aquellos que se entregan a ti en oración, a aquellos que vienen en oración y ruego, con acción de gracias, a aquellos que por nada estén afanosos, sino que traen sus ansiedades y la echan sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, ayúdanos a experimentar esta paz de Dios. Gracias, Padre, porque tú has dicho que si mantenemos nuestros corazones y nuestros pensamientos en ti, tú nos vas a dar esta paz. Pero gracias también porque nos dices aquí que si nos das esta paz, entonces esta paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y te damos gracias por este círculo de paz glorioso, en el que podemos disfrutar de tu paz y en el que podemos mantener nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tenemos, y pido que en estos momentos de dificultad, de problemas, de ansiedad, de incertidumbre, de afán, que nuestros pensamientos no estén en las cosas de este mundo, ni en los médicos, ni que siempre estemos pensando en el virus y en la vacuna y en todas estas cosas, sino que nuestros pensamientos sean guardados en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que Cristo hizo por nosotros. Y pedimos, Padre, que Él sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Pedimos todo esto en su nombre. Amén. Dios os bendiga.